Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el Padre José Segura, que transmite desde la Loma, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. El tema es que cerraron aquí en Buenavista, aquí cerca, una secundaria. Y por falta de maestros y 500 alumnos se quedaron sin clases. Este problema de la educación aquí en el Valle de Apatzingán y en la Tierra Caliente es algo grande. La mayoría de las comunidades rurales que antes tenían maestros de la INEA o del INEA ya fueron retirados porque hay peligro de que los asesinen o de que los violenten, sobre todo a las mujeres. Por lo tanto, la zona rural, las rancherías pequeñas, están sin maestros. Ahí están las escuelas, pero no hay maestros. Pero esto que está sucediendo en una cabecera municipal importante, cuyos recursos económicos son muchos, porque es el centro de las huertas de limón y la cosecha de limón. Creo que es el territorio donde más se cosecha limón. Entonces, esa despreocupación por las escuelas es comprensible. Los maestros ya no quieren estar acá porque su vida peligra, porque es un lugar donde confluyen diferentes grupos que frecuentemente se están peleando y entonces se llevan entre las patas, como decían antes, pero ahora diríamos se sienten mal presionados por los grupos y ellos no tienen, los maestros y maestras no tienen nada que ver. Allá en Apatzingán, con el temblor se dañó, o con una tormenta se dañó una escuela. Creo que también es una secundaria. Ya los alumnos tienen varias semanas tomando clases abajo de unos arbolitos y luego ahí se rompió el drenaje y las aguas pestilentes ahí junto a los adolescentes. Y ni siquiera habilitan un lugar dentro de la escuela para que estén los alumnos. Tienen que estar en la calle. Pues ahí están. Entonces, esto de la atención a la educación está decayendo totalmente en esta tierra caliente de Michoacán, acá por este lado de Apatzingán. Hace rato fui a que le dieran una arregladita a la camioneta, porque cuando voy a los ranchos feos, pues no falta que le pase. Y allá duré todo el día. Y ya vi los grandes preparativos para festejar el día 22 de octubre de 1814, donde el señor Morelos, junto con el Congreso de aquel tiempo de la nación que andaban huyendo, que ya habían estado en Zitácuaro, y que acá se refugiaron porque esos son los lugares más ásperos, más difíciles, se oían en aquel tiempo mucho más. Bueno, estoy hablando de 1814. Y luego, para hacer un acto pequeñísimo, microscópico, allí en el monumento al señor Cárdenas el Grande, pues unas cuantas personas y todas unas 2 cuadras o 3 en derredor, impidiendo el paso de los vehículos para la seguridad de aquella pequeña, de aquel grupúsculo. Bueno, y lo que me llama la atención es que
anteriormente permitían que la gente se acercara a esos mítines o esos festejos o esos reconocimientos y ya pues daban un discurso y aplaudían y repartían, aunque fueran tortas, refrescos, cachuchas, camisetas, pero ahora nada, más bien tienen miedo de que asista la gente. Y también es una curiosidad el que se festeje la primera constitución que hubo en toda la América Latina. Y allá en la Ciudad de México, Morena esté destruyendo, junto con su patrón, la Constitución mexicana, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, destruyéndola. Por un lado está el señor Morelos, que para respetar el campo de cada uno de los poderes, el Congreso, el militar, bueno, los civiles y los militares, lo destituyeron allá en Zitácuaro. Le quitaron el mando absoluto, el Congreso, los diputados, y lo dejaron nada más como el brazo militar. Y el señor Morelos, como es el modelo del político y del sacerdote y del militar, aceptó lo que hicieron los diputados y entonces siguió protegiendo al Congreso, pero ya el Congreso por su aire, por su lado, y sin embargo el señor Morelos aceptó a los civiles que estuvieran por encima de los militares. Y ahora estamos al contrario. El Congreso ya perdió la autoridad sobre los militares. En el gabinete del presidente hay unos secretarios y esos secretarios tienen obligación, porque la misma Constitución, así lo dice la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que el gabinete del Poder Ejecutivo, los secretarios tienen que ir a rendir cuentas al Congreso, porque son secundarios. El Poder Ejecutivo primario pues lo tiene el presidente y de él dimanan las secretarías. Pues ya los militares, que además debían de estar en tercer lugar, porque en primer lugar estaría la secretaria de Gobernación y bueno, el secretario en este caso, pero de las Fuerzas Armadas, bueno, es una mujer la que está encargada, pero que le han puesto nada más cero a la izquierda. Y primero el jefe de los militares dijo que él no iba al Congreso, que fueran a su cuartel los diputados. Qué actitud tan diferente del señor Morelos, que siendo injusto lo que hacían los diputados con él, porque sin él no eran nada, él aceptó someterse al poder civil para empezar bien la República Mexicana. Después sí fueron con la secretaria esa que es de la seguridad, pero estuvieron callados, no dijeron nada ni el de Marina ni el de los militares. Y tenían que haber entregado cuentas, les tenían que preguntar y contestar. Supongamos que no se hicieran responsables, que se fueran por la tangente, que se hicieran tontitos, que contestaran por donde se ahorcó la burra, como cierto personaje matutino.
Pues no, hicieron un desplante. Quiero decir, dijeron, nosotros no tenemos por qué dar cuentas al poder civil. Y ahí se quedó, se rompió el orden constitucional. Cuando los de tercera categoría desobedecen las leyes de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, entonces ya la Constitución no sirve para nada. Eso es entonces lo que está pasando. Ahora, mañana va a ser una pantomima. Bueno, hoy que iba a venir el gobernador Bedoya y quién sabe cuántas cosas, y luego tienen ya un teatro que quién sabe qué del sur, la Estrella del Sur o algo así, que sí es un buen teatro, que ya estaba programado hace mucho tiempo. Pero ya trajeron un conjunto rancheril, Ramón quién sabe qué, y ahí está toda la gente de imitación de lo que hizo la Sheinbaum allá con unos y lo que hizo el presidente con aquellos tigres del norte. Y también aquí está otra cosa, así como la educación se está terminando y ya no es importante hacer escuelas, ni promocionar maestros, ni capacitarlos, ni que tengan pues la oportunidad de transmitir sus conocimientos y su vocación pedagógica. También las cosas artísticas están desapareciendo, porque alguien me dirá, bueno, y la cultura mexicana, está pues la indígena, pero esa es popular, está muy bien, los indígenas son danzantes por naturaleza, porque así eran desde antes que vinieran los españoles. Entonces, a través de sus danzas, expresan sus creencias y hacen su adoración a sus dioses. Si ustedes quieren ver algo de esto, hay una película que se llama Santo Luzbel. Y esa película está hecha en Cuetzalan, allá en Veracruz, creo que junto a las pirámides del Tajín, algo así. Y allí está expresado esto que les digo, que las danzas y el teatro ahora expresan las creencias profundas de los indígenas. Y también está el contraste con las creencias de los criollos o de los mestizos. Pero ¿cuál es la cultura, vamos a decir, superior que se realizó desde 1800 a nuestros días? Pues hubo la creación de los conservatorios de música, de orquestas, de grupos en todas las ciudades para cultivarse, para interpretar grandes obras. Y entonces se creó pues el ballet, que fue muy importante, folclórico. Y luego la Casa de la Ópera, pues Bellas Artes. Y entonces se representaron siempre obras extranjeras, pero de vez en cuando había alguna operita de algún mexicano, como Hildegonda, que la representaron hace poco aquí en Morelia. Y luego tenemos una cantante de primera calidad, Ángela Peralta, que pues puso en vergüenza a muchas cantantes europeas, una chamaquita pobre que aprendió por la gracia de Dios un oído magnífico, y entonces aquella chamaquita encontró maestros que la instruyeran en el bel canto, en el canto bello o el bello canto, y allá triunfó. Luego regresó acá a nuestro país y murió, creo que en Mazatlán, en una epidemia de cólera. Y aquí entre nosotros, bueno, la ópera pues Hildegonda, pero luego a finales, en la época de Don Porfirio, pues hubo un gran florecimiento de nuestra cultura. Está Ricardo Castro,
que es la música que ponían para nosotros los viejucos allá en la novela de Chucho el Roto. Entonces ahí está una música de aquí, pero de alta calidad, y el vals sobre las olas y la marcha Zacatecas y la marcha Dragona, que cuando vinieron al centenario el primer centenario de la independencia o del inicio de la independencia, la escuchó un alto funcionario austriaco y le pidió a don Porfirio que si le permitía que ellos se llevaran esa música para sus militares, y de hecho en Austria se toca esa famosa marcha Dragona. Pues todo eso antes se tocaba en los actos cívicos, la música mexicana, la música de aquí. Vuelvo a repetir, la marcha Zacatecas, que es una de las marchas mundialmente conocidas, está entre las mejores. Y el vals sobre las olas también, por decir algunos, hay otros mejores que ese, pero no tuvieron esa influencia o esas melodías tan pegajosas como la de Juventino Rosas. Esa cultura ya se acabó, la poquita que había se acabó. Y recuerdo, bueno, yo no sé cómo está ahora porque como recortaron todo para el arte, pero la primera ópera que escuché fue en el Teatro Degollado, allá en Guadalajara, cuando estaba yo en la secundaria, y que tuve la oportunidad con unos 200 pesos, bueno, menos, con 100 pesos de aquel tiempo, porque pues naturalmente que entré a la Gallola y me cobraron 10 pesos la entrada para escuchar la Traviata. Como llegué tarde y el director era muy estricto, pues nada más escuché el segundo acto, bueno, y el tercero. Pero allí había dos viejecitas que se sabían de memoria todo y que habían asistido por años y años, décadas al teatro, y entonces sabían juzgar las voces. Mira, la que hace de la Traviata ya está vieja, pero el tenor está joven, bueno, como María Callas y Alfredo Kraus en Lisboa en 1958, el tenor que comenzaba y la diva que terminaba su carrera. Y luego el conservatorio, yo no sé cómo está el conservatorio de música ya en la Ciudad de México, y también posiblemente me dé una vuelta para ver en Morelia cómo está, porque estaba floreciente. Bueno, todo eso se ha terminado, y luego también había maestros de música de banda de los indígenas, pero con nota. Entonces tocaban de una manera preciosa, y también obras importantes, Caballería Ligera, Poeta y Campesino. Esa era la música de los eventos hace 50 años, y hace 20 años, pues es el Perrón, el jefe de jefes, la rata y quién sabe cuántas, el ratón y quién sabe cuántas idioteces. Bueno, entonces se necesita también que nosotros recuperemos nuestra memoria cultural y también veamos que no se descuide la educación de los niños y de los jóvenes. Es una responsabilidad de nosotros, de ustedes, padres de familia. Y por supuesto que también en la iglesia pues ha venido una decadencia en la música. Ya antes había grupitos y se tocaba el órgano, pero ahora pues es la pura guitarra y cantitos pues populares y elementales, y está bien. Esos cantitos populares son eternos, son pues como el hilo conductor de las comunidades. Bueno, entonces, hermanas y hermanos, pidamos a Dios que no se nos acabe la Constitución, que así como el señor Morelos dio la vida porque la Constitución, la primera Constitución mexicana, la de 1814, del 22 de octubre, luego
se realizó en la primera Constitución mexicana de 1821, pues que ahora los legisladores se pongan las pilas y no permitan que se destruya nuestra república. Y también que nosotros no perdamos nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y el himno nacional, como ustedes saben, es uno de los más hermosos y está muy bien hecho. Bueno, amigos y amigas, voy a leer los comentarios. Iris Salvador Gómez, saludos, señor cura. Bueno, saludos, estimados Iris y Salvador. Guillermo Castro, saludos, Padre, Dios lo bendiga siempre. Saludos, Guillermo. Nunca perdamos la fe y la esperanza, encomendémonos a Dios y Él proveerá. Sí, pero Dios dice, aunque no dice pues, pero dicen que dice, a Dios rogando, con el mazo dando. Califas, buenas noches, señor cura, Dios lo bendiga siempre. Buenas noches. Adriana Chávez, saludos, señor cura, es un deleite escucharlo, aparte de aprender mucho de usted. Me produce mucha paz escucharlo, que Dios lo bendiga y lo conserve por muchos años más. Bueno, pues sí, que Dios me conserve en esta cierta tranquilidad, porque los que me conocen de verdad saben que soy arrebatado. Bueno, pues buenas noches y mañana, si Dios quiere, nos volveremos a comunicar.